Dígale al que le queda al lado, prepárate, porque Dios va a transformar. No quiero perder un segundo. La transformación, la renovación de la mente requiere que enfrentemos problemas serios. Él estuvo hablando de tantas cosas que tienen sentido cuando tú lo unes y lo colocas en un mismo. Ni siquiera sé cómo decir en un mismo qué. Mientras yo lo oigo a la pastora Xiomi hablar de la transición. Y luego viene el pastor a hablar de la eternidad. El Señor me hace saber por qué me dio hace apenas 24 horas más o menos un esquema que yo no entendía. Y el esquema que Dios me dio abarca todo lo que se ha hablado. Una era implacable, informados pero desformados. Una transición para la transformación, una renovación que produce la vida Zoé. Luz en medio de la oscuridad. Yo no sé cómo Dios me va a permitir, pero lo voy a hacer rápido, porque ya Dios ha estado estableciendo la realidad de lo que está pasando. Cuando el pastor hablaba de información, estaba hablando de lo que Dios me hablaba a mí, de la implacabilidad de la era en la que estamos. Nosotros necesitamos entender que como iglesia pertenecemos a una sociedad. La Biblia dice, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. El problema de la iglesia en este momento es que le gusta tanto lo del mundo que ya el mundo y ella no tienen mucha diferencia. Hemos aprendido a caminar en cosas que no debemos caminar como cuerpo de Cristo. Pero como no hemos tenido la capacidad de discernir, palabra que usaron los pastores, porque el discernimiento se ejercita con tiempo. El discernimiento no es algo que se aprende en un congreso de un día. Y mientras encontramos la era en la que estamos, el tiempo en el que estamos, los tiempos siempre han anunciado un mensaje. Cuando Juan el Bautista llegó, lo primero que dijo, al tiempo se le agotó el tiempo. Entonces quiere decir que los tiempos son parte críticos y necesitamos discernirlos y conocerlos. La ignorancia en el reino de Dios se paga muy caro. Todo aquel que ha caminado en ignorancia, ya acabamos de leer lo que pasó en Efesios, por la ignorancia que en ellos hay, están alejados de la vida de Dios. ¿Por causa de qué? Por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de corazón. La ignorancia es producto de un corazón endurecido. Es el resultado de un corazón endurecido. Y la iglesia en este tiempo ha sido más entretenida que formada. Las eras nos están hablando sin que nosotros nos demos cuenta, y Dios está levantando piedras para hablar lo que está pasando. La iglesia no se está dando cuenta que estamos en la era de la información, fue que dijiste, ¿verdad? Pero cuando yo empecé a investigar, porque el Espíritu me decía, esta era una era implacable, y le dije, Señor, pero ¿por qué tú me estás diciendo que esta es una era implacable? Me llevó a 2 de Timoteo capítulo 3, el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Y cuando usted observa el carácter de los hombres de los últimos tiempos, es para usted engranojarse, pero de miedo. Son hombres que no tienen piedad, hombres amadores de sí mismos. Hombres que cuando usted ve la descripción de ellos, usted se asusta. Pablo le está hablando a Timoteo, no para el mundo, sino para la iglesia. Y es algo que debe de nosotros en este momento decir qué es lo que realmente Pablo quería decir. Pablo no le estaba hablando a Timoteo para que Timoteo le escribiera al mundo o para que Timoteo pastoreara al mundo. Pablo le estaba diciendo, óyeme bien, en los últimos tiempos van a entrar gente con un carácter que hay que saber qué hacer con ese carácter. El carácter no se transforma entreteniendo, se transforma formando. La palabra de Dios nunca ha necesitado ayuda. Lo que necesita es maestros responsables que la siembren como tienen que sembrarla, porque ella sabe hacer lo que ella tiene que producir. Entonces, cuando vemos la era, yo empecé a investigar un poquito y me doy cuenta que Daniel 12, vamos al libro de Daniel. Al libro de Daniel capítulo 12 le llegó su cumplimiento. Dice la palabra del Señor, yo voy a leer algunas versiones que me
¿Cómo usted dijo, pastor? Se le grifan los pelos a uno. Que me dio mucho a mí. En Daniel 12, versos 3 y 4, dice lo siguiente. En la versión de Amplified Bible, traducida, dice: los que son sabios espiritualmente brillarán como el resplandor de la expansión del cielo. Y los que guían a mucho a la justicia brillarán como las estrellas por los siglos de los siglos. Pero Dios le dice: pero tú, Daniel, oculta estas palabras y sella el libro hasta el fin de los tiempos. Muchos irán de un lado a otro y buscarán ansiosamente a través del rollo y el conocimiento del propósito de Dios revelado por sus profetas aumentará grandemente. Esa profecía está diciendo que no hay quien pueda impedir el conocimiento que Dios anda buscando que la iglesia tenga. No va a haber maestro falso, no va a haber falso profeta, no va a haber apóstol falso que pueda impedir que los hijos de Dios empiecen a manifestar lo que Dios dijo. Que ellos hagan lo que tienen que hacer. Pero te tengo noticias: si la palabra está metida dentro de ti, ella no te va a pedir permiso a ti para ella hacer lo que tiene que hacer. Por eso es que aquí hay gente que ya casi no puede dormir, porque en ellos se está dando una muerte al yo, aunque no quieran. Hay gente que salió a hacer lo que no debía y el Espíritu Santo los recogió y le dijo: te devuelve. Porque lo que la palabra de Dios trae a nuestra vida es supremacía de un quién, no de un cómo. Si Dios en su palabra dice que con su palabra Él hizo todas las cosas, no es posible que si la palabra vive dentro de ti, tú no puedas hacer todo lo que la palabra dice que tú vas a producir. Entonces es cuestión de tiempo, de que se estén alineando las cosas y los tiempos para lo que Dios dijo. Entonces este versículo también lo busqué en otra versión que me llamó mucho más la atención, y es: los hombres y mujeres que han vivido sabiamente y bien brillarán intensamente como los cielos nocturnos sin nube, llenos de estrellas. Y aquellos que encaminan a otros por el camino correcto hacia la vida brillarán como estrellas para siempre. ¿Quién me dijo a mí que Dios iba a estar hablando una hora antes de yo empezar de la vida? Entonces la generación que viene no va a hablar información, va a hablar de Cristo mismo. Por eso ya hay un cambio de lenguaje. Por eso tú estás oyendo que la Biblia está siendo leída, enfocada directamente hacia Cristo. Ya hay gente que dice: espérate, no me hable más de David, no me hable más de Eliseo, no me hable más de Elías. Háblame del Dios viviente, háblame de Cristo mismo. Háblame de lo que significa tener la vida de Cristo dentro. Ya hay gente que se está cansando de escuchar el mensaje que tiene que ver con el antiguo pacto. Viene un conocimiento para nosotros entender, no solo en el pacto en que estamos, sino en la dispensación en la que estamos. No es lo mismo hablar de David en la dispensación de la ley que hablar de David en la dispensación donde estamos. No es lo mismo abrir el rollo de la ley en la dispensación de la ley que abrirlo ahora. Pastores, antes se decía ojo por ojo y diente por diente, y ahora Cristo dice: vete y pon la mejilla. Porque en el poner la mejilla hay un poder que se manifiesta en aquel que tiene la vida dentro. No has conocido el poder de Dios porque no has podido todavía vivir en lo que la palabra de Dios dice que se manifiesta el poder. Dice Juan 1:4, creo que aquí se leyó: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ella. La transformación es el resultado de la renovación de la mente. Usted no puede ser transformado sin que la renovación de la mente a usted se le empiece a manifestar. Y la manifestación de la palabra de Cristo en nosotros no produce teoría, sino vida práctica aplicada. El gran dilema de muchos de nosotros es primero entender por qué no estamos produciendo la vida. Creo que él habló del conocimiento. Información y conocimiento no es lo mismo. El gran problema es que no conocemos en la era donde estamos. Estamos en la era de la posverdad. En esa era
que se alimenta de la información. El pastor hablaba del flujo de información que hay. Hablaba del contenido, ¿verdad que sí? Te estoy hablando de lo mismo con otras palabras. Nosotros estamos siendo constantemente bombardeados por un contenido que produce información, pero no produce vida. Para que se produzca vida después que algo a ti te entra a tu sistema, tú requieres de tiempo. Y estamos en un momento de la vida donde no hay tiempo para procesar lo que tenemos en la mano. No ha entrado un mensaje cuando ya tenemos otro para leer. La iglesia tiene que revisar ahora cuál es el enemigo, porque ya el enemigo no es Satanás. Ahora el enemigo está dentro de nosotros y necesitamos entender cómo el enemigo que está dentro. Me hablaron del primer Adán hace un momentito, ¿verdad? Usted todavía no ha matado a Adán, ni yo tampoco. Está vivo ahí dentro y cada vez que pueda levantarse para tratar de ahogar la vida, lo va a hacer. Entonces necesitas entender, y esto es preocupante, porque el peligro de la era en la que estamos es que no hay tiempo para analizar nada. Somos bombardeados por una cantidad de información que lo que buscan es tu reacción, no tu formación. Por eso el pastor hablaba de las emociones. Esta es la era donde usted recibe un mensaje y usted se emociona, pero usted no lo analiza. Y usted le responde. ¿Cuántas veces usted ha tenido un problema con un hermano por un mensaje que usted vio en Facebook, pero usted no preguntó si fue cierto o fue falso? ¿Cuántas veces se molestó? Emociones. Porque en esta era de la posverdad lo que se apuesta es que tú seas reactivo. Y hoy el gran problema de la iglesia es que se volvió más reactiva que analítica, creyendo que el análisis es ausencia de espíritu. Te tengo noticias: vas a tener que aprender a filtrar ahora lo que tú estás oyendo. Hay gente que le dice amén a lo que nadie le diría amén. Nadie con concepto de lo que dice las escrituras se atrevería a decirle amén a lo que muchos hoy de nosotros le estamos diciendo amén. ¿Por qué le decimos amén a lo que el Espíritu Santo no le diría amén? Porque no estamos entendiendo lo que leemos ni oímos. El peligro de una iglesia con un entendimiento entenebrecido. Eso fue lo que se dijo, ¿verdad? Yo estoy siguiendo la línea de ustedes. Yo estoy tratando de entrar para yo cerrar y entregarle a la profeta Zoila el por qué hemos retardado tanto la transformación. Porque para que haya transformación en nuestra propia vida, necesitamos permitir que la palabra que está dentro produzca en el tiempo de Dios el fruto que tiene que producir. El apóstol Pablo lo dijo así: ¿quién es que da el crecimiento? El crecimiento no lo da el pastor, el crecimiento no lo da el líder, no lo da el enviado. El crecimiento, ¿quién lo da? Dios. Entonces muchos de nosotros estamos en un proceso de transición. Y en el proceso de transición lo que hace Dios es que saca para afuera lo que tú con mucha intención estás tratando de ocultar. A muchos de nosotros no nos gusta hablar de transformación, porque la transformación nos expone. Pero ¿qué es lo que la transformación expone? El Espíritu Santo, cuando me hablaba de la posverdad, me llevó a tratar de encontrar cuál es la consecuencia que eso ha tenido en la humanidad, en la sociedad donde estamos, por ende en la iglesia. Y me llamó la atención encontrar esto. Y dígame si a usted se le parece conocido. Lo primero que me puse a investigar fue donde dice que no tiene tiempo de investigar ni de discernir la verdad, simplemente la da como un hecho. ¿Acaso la iglesia, para entender la verdad, no necesita la palabra de Dios? ¿Acaso para la iglesia discernir si lo que está escuchando es verdad, no necesita saber lo que está escrito en la Biblia? ¿No necesita analizar lo que está escrito en la Biblia? ¿No necesita hacer que su mente reproduzca la información detrás de lo que la Biblia quiere decir? ¿Qué hay detrás del mandato de Jesús? No resistas al que es malo. A simple vista se pudiera decir, ¿eso es injusto? Y aquí hay algunos cuantos que yo estoy segura que le dicen a Dios, es que tu palabra es que no es justo eso.
Porque no entendemos la naturaleza a la que nosotros manifestamos. Cuando tú te permites hacer lo que Cristo dice, tú le das espacio a que la eternidad y la naturaleza de Cristo se manifieste a través de ti. Hay un espacio secreto, silente, que no hemos visto todavía, porque justamente no entendemos cómo es que la naturaleza de Cristo se manifiesta a través de nosotros en medio de donde estamos. Entonces, cuando tú empiezas a darte cuenta que tú estás siendo bombardeado constantemente por información y te quedas en esa posición, tienes que preguntarte, ¿por qué la información no está produciendo en mi vida? Porque muchos de nosotros hemos estado escuchando a gente enseñar y hemos sido repetidores y no hemos entendido cómo poner en práctica lo que hemos oído. Y necesitamos entender que ya de repetidores está bueno Dios. O sea, ya la iglesia está buena de gente que repita lo que está escrito. Ahora, ¿cómo aplico lo que está escrito? ¿Cómo yo puedo ser luz, como Jesús dice, en medio de las tinieblas que Él dice? Y lo que llamaba mi atención hoy, cuando yo estudiaba esta mañana y trataba de entender, era que el Señor me decía, ¿por qué mi iglesia le gusta hacer luz a donde hay luz? ¿Por qué mi iglesia no sabe entrar a los lugares de oscuridad de las personas para que pueda brillar? Porque todavía el conocimiento que se requiere para eso en ti no ha sido manifestado, no ha sido revelado. Jesús duró 30 años siendo formado en su carácter y nosotros no queremos durar ni siquiera 3 años para ser formado en la palabra, porque hay una necesidad constante de rendirnos ¿a qué? A lo que el sistema religioso está pidiendo. El pastor hablaba del sistema religioso, enemigo 1A de la transformación. Porque cuando la gente llega a la iglesia, en vez de nosotros tratar con sus macos, lo que hacemos es que lo vestimos con los dones. Lo entretenemos con el don. Tú sabes ministrar si tú tienes carisma, vamos a usarte. Tú tienes tú tienes talento, vamos a usarte. Tú sabes cómo capturar a la gente, vamos a usarte. Y ponemos a usar gente que todavía no entiende que este reino no se trata de lo que yo hago, sino de lo que soy. Por eso hay gente que todavía no ha entendido que Dios anda buscando, y oiga bien iglesia, Dios no tiene problema de producción. Si Dios quisiera hacer crecer su iglesia, ¿usted cree que no pudiera hacerlo? El problema de nosotros es que creemos que Dios quiere hacer crecer a la iglesia con los métodos humanos. No es con métodos humanos que Dios nos va a hacer crecer. Nos va a hacer crecer entendiendo la naturaleza de Cristo en nosotros. Y cuando Él me habló de esta era, me dijo, entonces ahora enfócalos en Colosenses capítulo 3. Vamos a Colosenses 3 y yo con eso termino. Y veré cómo Dios me da gracia y favor para poder hablar de esto. Yo voy a leer en el capítulo 3, en el verso 5 en adelante. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿A quién le atribuye ahí? A los hijos. En el verso 7 dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo. Aquí vuelve y me habla de la moneda tiempo. Pero más adelante dice, cuando vivíais en ella. Pero ahora ya no me habla de tiempo. Ahora me está hablando de un ¿qué? De un eterno presente. Ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Oiga lo que está diciendo. No te está diciendo si tú las puedes dejar, porque Pablo podía hablar el idioma de tal manera que nosotros entendiéramos si podíamos dejar eso. Y yo creo que ahí hay un misterio escondido en ese capítulo. Yo creo que muchos de nosotros no entendemos Colosenses 3 como el Espíritu de Dios quiere revelarlo para el tiempo en el que estamos. Quien está hablando de esto es un hombre que entendía el tema de las aflicciones.
El problema de Pablo no era que no tenía para pagar, ¿eh? El problema de Pablo era que donde quiera que iba lo perseguían y le estaban buscando para morir. ¿Cuántas veces a ti te han perseguido por causa de tu fe y han estado a punto de darte muerte? O sea, Pablo ese no era el problema que tenía. Pablo tenía una circunstancia que si a nosotros nos colocan ahí, señores, ¿con qué actitud viviríamos lo que Pablo vivió? Lo primero que la transformación hace es que trata con tu actitud cuando la supremacía de Dios viene a buscar el fruto y no se conforma con el don y el talento. Hay gente que le ha estado ministrando a Dios desde el talento y Dios le ha dicho, sí, como el hombre de la mano enferma, que Jesús le dijo, dame la mano, ¿qué tú quieres que yo haga contigo? Y le dan la mano sana. No, es hora de que le entreguemos a Dios la razón del por qué no producimos los frutos. Y la razón por la que el fruto del Espíritu no se produce como una vida natural en nosotros, tenemos que encontrarle la respuesta. No tiene que venir un profeta a decirlo. Es necesario que nosotros seamos lo suficientemente entendidos para empezar a preguntarle a Dios, ¿por qué yo no produzco paciencia? ¿Por qué yo no produzco benignidad? Jesús dijo, por los frutos los conoceréis. Jesús no dijo, lo van a conocer por lo bien que predican. Pero como estamos en la era de ser impresionados, nosotros nos dejamos impresionar por palabras que suenan espirituales, pero no conocemos la esencia de aquel que está dando el mensaje. Porque el discernimiento requiere de un tiempo en la presencia de Dios. Y la iglesia de este momento se impresiona por lo que ve, no por lo que no se ve. Entonces el Espíritu Santo está provocando un movimiento que está llevando a la gente a empezar a discernir sin que muchos de sus hijos o de los hijos de Dios se den cuenta de lo que está pasando en ellos. Se está dando una transición sin que se pida permiso. El pastor decía, este tipo de palabra produce que tu oído empiece a ¿qué? A separar, a discriminar. Entonces quiere decir que hay una palabra que Dios ha estado sembrando en ti, que no solamente es aquí, que está produciendo un cambio de posicionamiento en la actitud tuya a la hora de escuchar. Hay gente que dice, eso suena bonito, pero como que no me da. Hay gente que dice, mira, eso suena como que, pero como que Dios no está en eso, no, como que no. Ya Dios está permitiendo que la iglesia comience a escuchar inteligentemente. Y cuando hablo de la iglesia, hablo de los nacidos de nuevo, no de los visitantes. Porque hemos creído que porque la iglesia esté llena, los que están ahí son convertidos. Aunque la iglesia está llena, tengo noticias, no creo que todos los que están aquí adentro han nacido de nuevo. Por eso es hora de volver a predicar el evangelio adentro. Queremos ganar afuera cuando adentro todavía no sabemos si los que están sentados realmente saben que son salvos por fe. Porque cada vez que usted me dice a mí, mire, yo no me quiero perder, yo lo que reviso es que Dios fue que te salvó a ti. Porque si fue el que dice Efesios 2:8-9, por gracia eres salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues eso es de Dios, para que todo aquel que en él crea. Los que han creído saben que no es un asunto de que no se quieren perder, es un asunto de tener a Cristo revelado en su ser. Entonces, ¿por qué cada vez que Dios está procesando tu vida con una gente difícil, tú dices, déjame yo hacer esto porque no me quiero perder? Entonces tú no te has dado como salvo nunca. Entonces el gran peligro de la iglesia es que ha creído que la obra de salvación es del hombre. La salvación no es del hombre, es de Dios. La Biblia dice, miraré y Él es el que salva. O te salvó Cristo o te salvaron tus obras. La religión no quiere hablar de la salvación por fe. Aquí las caras empiezan a cambiar, porque al hombre siempre le ha gustado ayudar a Dios. Ese es el problema. El hombre te pone un manto. No, que tú tienes que hacer esto, que tú tienes que hacer lo otro, que tienes que ayudarlo ayunando, que tienes que hacer. Te tengo noticia. Cuando la voz de Juan el Bautista salió, ahí nadie ayudó a nadie. Todo el mundo dijo, espérate, me tengo que arrepentir. Es necesario, porque el Espíritu de Dios provoca arrepentimiento. Cuando es el Espíritu de Dios que ha llamado a la iglesia, lo que provoca la voz del Espíritu es arrepentimiento, metaneo, cambio de pensamiento, una estructura nueva de pensar. El problema es que como no conocemos a Dios, queremos ayudarlo. Y yo no he visto que Cristo ha necesitado ayuda de nadie para él mantener lo que él dijo. Entonces,
Cuando en Colosenses el apóstol Pablo comienza a hablar, yo me voy a detener en un versículo y con esto yo termino. El verso 12 dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonando unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Oiga esto: si alguno tuviere quejas contra otro. ¿Qué estaban mirando ellos? Que Pablo dijo: si alguno tuviere. Porque si viene en este momento Pablo a hacer una investigación con usted y Pablo le dice: ¿qué quejas tiene con fulana? Tú le vas a sacar el récord, ¿sí o no? Porque nuestra forma de pensar, de percibir la era de la posverdad, la está cambiando. ¿Me seguiste? Cada tiempo, cada era tiene el poder de hacer que la percepción social cambie. Y la percepción es la capacidad que tú tienes de entender lo que ves. Y yo quiero leerte esto. El verso 13 dice: soportando unos a otros y perdonando unos a otros si alguno tuviere queja contra otros. De la manera que Cristo os perdonó, repita conmigo si usted lo tiene ahí, hacedlo también vosotros. Y sobre todas estas cosas, dice, vestido de amor, que es el vínculo perfecto. Y el verso 15 dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y luego dice: y sed agradecidos. El verso 16 dice: la palabra de Cristo more como en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia, ¿dónde? En vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y el verso 17 dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hechos, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Cuando yo leía eso, yo le decía: Señor, ¿qué es lo que quieres decirle a San Cristóbal? Cuando nosotros estamos siendo expuestos por Dios como iglesia, necesitamos entender, pastores y ministros que están aquí y ovejas del Señor, cuál es la prioridad de Cristo. Cuando el apóstol Pablo está hablando de esto, él habla de verdades que nosotros tenemos que preguntarnos si la tenemos revelada. Y lo primero que él dice: si ustedes resucitaron con Cristo, la transformación produce unos frutos que no lo produce el yo. La transformación es la evidencia de que lo que estás viviendo está siendo entendido por ti de acuerdo a la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Y el Espíritu Santo, cuando me llevó a mirar, lo primero que Pablo le dice a esta gente en el capítulo 3 es: si ustedes resucitaron con Cristo. Él está viendo una obra finalizada, la eternidad. Cuando el apóstol Pablo está viendo esto, lo que le está diciendo a la iglesia es: dejen de poner su mirada en el ahora y entiendan el tetelestai que a ustedes se le ha entregado. La resurrección no es una obra por hacerse, es una obra que ya se hizo. Eso tiene que comenzar a afectar tu manera de ver las cosas. Porque Él te está diciendo: el hombre que está preso, el hombre que está siendo perseguido, el hombre que está viviendo aflicción, el hombre que está viviendo padecimiento, te está diciendo: si ya tú resucitaste, es un asunto de entendimiento. ¿A dónde tú te ves? ¿Te ves en el problema o te ves por encima del problema? Pastores, el problema tiene la capacidad
capacidad de hacer que nuestras emociones hablen por encima de la voz de Dios. Porque no hemos sido diestros en gobernar nuestras emociones. Por eso es que Romanos 12:2 dice: transformaos por medio de la renovación de la mente. Lo que esta era está afectando es la manera en que la iglesia piensa. A la iglesia la han inyectado a sueños que no son de Dios. La han inyectado a anhelos que no son de Dios. Y la iglesia no está entendiendo lo que significa. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. Yo no sé si tú entiendes esa verdad. Hay gente que tiene que entender que la manera en que Dios viste no es como el hombre viste. Quizá el hombre quiere entregarte un carro, pero Dios lo que te da es una vestidura. Quizá el hombre te quiere entregar una promesa de un algo, pero Dios te da la revelación de un quién. Por eso es que en Apocalipsis 19 dice: y a su esposa se le ha concebido. La transformación, lo que muchas veces trae en nosotros es que entendamos quiénes somos en Dios. ¿Somos la esposa? ¿Somos la novia? ¿O somos una sucursal de no saber qué cosa? Esto es preocupante, porque hemos sentado a la iglesia a escuchar que la iglesia debe ser lo que Dios no le ha dicho que ella debe ser. A la iglesia le enseñaron a la iglesia le enseñaron a hacer deudas por grandes templos y le robaron la paz de los pastores. Entonces vengo a decirte, el apóstol Pablo dice: mira, óyeme bien, el fruto del arrepentimiento, el fruto de la transformación, lo primero que te hace entender a ti cuáles son las razones reales del por qué tú tienes que estar agradecido. Y empieza Pablo a decir: lo primero es que tienes que entender que tú no tienes que estar agradecido porque no tienes deuda, porque a veces las deudas son necesarias para aplatanar el ego con el que nosotros estamos funcionando. A veces la iglesia está más empeñada en mostrar una imagen que no presenta a Cristo, señores. Cuando usted mira esa vestimenta, lino fino, a mí me da miedo. Se le ha concedido. Y usted sabe por qué se nos concedió. Porque hubo un amigo del novio que se encargó de trabajar el compromiso con la novia. Y hoy día la novia lo que muchas veces quiere estar es detrás de amantes que nada que ver con el novio. Te voy a decir quién es el amigo del novio: la voz profética. Y la voz profética no viene a decirte Dios te va a dar. La voz profética te dice: ya Dios te dio, ¿qué vas a hacer con lo que Dios te dio? Hay gente que Dios le te va a decir: ¿cuántas veces más quiere que te digan que eres hijo de Dios? ¿Por qué informados pero desinformados? Porque estamos corriendo en la bola de la información. Cuando usted mira eventos como estos, usted se pregunta qué es lo que Dios quiere traer. Dios quiere empezar a hacerle entender a la iglesia que tiene que aprender a escuchar. ¿Cuántas veces el celular le ha interrumpido el mensaje? ¿Cuántas veces el vibrador del mensaje te ha inquietado? ¿Cuántas veces ha entrado un mensaje que ha distraído la información que Dios te está dando? ¿Tú crees que el enemigo de ahora es como el diablo hace 15, 20, 30 años? No. Ahora se requiere una iglesia entendida en los tiempos, que sepa lo que el pueblo de Dios tiene que hacer. El pastor hablaba perfectamente de que nosotros estamos buscando demonios generacionales. Usted no quiere saber, pastor, en el lío que yo me metí hace como 2 semanas. Lo más grande es cuando tú vas a la iglesia a revivirle muerto que ya Cristo mató. Cuando tú utilizas el don de la palabra para resucitar a lo que ya Cristo dijo: dale muerte. Hay gente que necesita hacerte pensar en el pasado para ellos satisfacer su ego ministerial de que te hicieron llorar. Te tengo noticia, esto no es asunto de lágrimas. No revivas lo que ya el tetelestai le dio muerte. La sanidad de nosotros no está en lo que en el pasado pasó, sino en lo que Cristo dice. Pon la mirada ¿a dónde? Hay gente que el Espíritu Santo hoy le dice: tu problema es que has estado mirando el pasado y no lo que tiene enfrente. Una cosa he determinado, ciertamente dejando todo atrás, he determinado mirar hacia adelante. Pero la iglesia hoy día no sabe a quién mira cuando está delante.
Porque no tienes revelación de Cristo, sino que tienes revelación de lo de Cristo. Y esto es preocupante, porque es a la voz profética que le corresponde. ¿A quiénes Dios le da llamado profeta aquí? Quiero ver la mano. Ajá, levante la mano. Pónganse de pie. Que le tengo una palabrita buena para ustedes. No, profeta soy, eso no es para usted. Los profetas, si a usted le dieron una palabra de que usted es profeta, déjeme decirle, usted no es un adivino para estar adivinando lo que Dios va a hacer en la vida de esa gente. Usted tiene que profetizar con la palabra morando abundantemente en usted. ¿De quién le vas a profetizar? De Cristo en ellos, no de lo que ellos quieran. De lo contrario vas a estar haciendo alianza con su deseo. Dios necesita sanear el manto profético con gente que conozca a Cristo para que luego hable de Él. A Cristo no se conoce a través de teoría, ni de seminarios que se aprenden en 3 horas. Mire, mi hermano, a Cristo se conoce en el Gólgota. Cuando Él empieza a machacar ese ego, cuando Él empieza a darle ese orgullo, cuando Él empieza a decirte, no te voy a cambiar al marido. ¿Alguien sabe de lo que hablo? Vas a tener que adorarme sin que te lo cambie. No me pida disparate, que no te voy a responder ese tipo de oración. Mátame el de al lado, no, es al yo tuyo que le voy a dar muerte. Dígale al que le queda al lado, incomódate un chin. Aquí hay gente que el Espíritu Santo le dice, cambia tu oración. No te van a quitar la prueba, te le van a meter 100. A ver qué es lo que va a salir de ahí. Yo no he visto oro que brilla hasta que no le pegan el fuego que deben de pegarle. El problema de nosotros es que hemos estado oyendo un mensaje acomodado a tu orgullo disfrazado de don ministerial. Ya le tengo noticia a usted. A más profecía, más proceso duro. Porque yo no sé si tú sabes que a Jeremías no lo sacaban de uno. A Isaías lo hicieron entrar a un sitio hasta que tuvo que decir, ay, estoy muerto. El apóstol Pablo hablaba de quién. Pastor, el apóstol Pablo hablaba de Cristo, no hablaba de lo que iba a hacer. Y hoy nosotros tenemos un inventario de sueños que lo implantó un profeta frustrado. Dios te va a llevar a las naciones. Espérate, a mí no me habla de las naciones si yo no sé hacer testimonio en mi casa, a donde está mi marido. Yo tengo que resolver un problema aquí adentro para luego poder ser luz allá afuera. Entonces no hay manera. Sacude al que te queda al lado, dile, la transformación viene a darle muerte a lo que yo quiero mantener con vida. Aquí hay gente que va a tener que decirle sueño, bye bye. Adiós, propósito propio. Aquí es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Vamos a tener que conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si Dios levanta una generación pastora de ministros como los que están ahora, ni el infierno nos aguanta. Porque el infierno respeta los mantos de autoridad. Y en la iglesia de Cristo la competencia está a la hora del día. Porque la competencia habla de un ego que no ha muerto. Porque lo único que mata al yo es la revelación de Cristo. Y a Cristo tú no lo puedes conocer en el instituto. Tienes que conocerlo en tu casa, sometido en tu casa. Oh, ¿por qué Pablo dijo, ya no vivo yo? ¿Por qué? Porque tuvo que decirle a Dios, mira, quítame el aguijón, quítame esto. Y Dios le te dije que te basta mi gracia. Hay gente que Dios le dice, te va a bastar mi gracia para lidiar con ese problema que tienes. Porque la iglesia no proyecta la luz. El Señor me dijo informados, pero deformados. Y esto es bien delicado. Porque cuando estamos ahí sentados, hacemos alianza con el hombre que está aquí arriba. Y a veces somos impresionados por la actitud ministerial del que está aquí arriba. Usted lo sabe que es así.
Y a veces nos deslumbramos con el don hombre que está aquí arriba. Porque no nos hemos muerto lo suficiente para que aquí arriba se vea Cristo. Y subimos a implantarle a ustedes deseos que son de los ojos, del mundo y de la vanagloria de la vida. Si nosotros entendiéramos lo que para Cristo significa su iglesia, empezáramos a entender que antes de querer hacer algo para Dios, necesito saber quién es el que está a mi lado. Porque cuando se te revela la vida de Cristo en tu hermano, hay cosas que deben de cambiar. Pero la era de la posverdad, cuando tú miras lo que ha traído, lo que ha hecho es desmembrar en nuestro entendimiento el concepto de cuerpo. Por eso hay gente que sabe fácilmente vivir sola pero no acompañada. Vaya y pregúntele a la mano si funciona estando solita. Aquí hay gente que le ha dicho a Dios: a mí no me metas con tu pueblo. ¿Y usted qué hace aquí entonces? Es imposible que funcionemos solos. Somos parte de un cuerpo. Por eso tiene que empezar a escucharse la enseñanza que prevalece y que cuida al cuerpo, que es: amen como yo amo. El amor tiene un solo problema, y es que no es suficiente que tú te lo aprendas como dice Corintios, porque los códigos del amor realmente están cuando tú aplicas lo que Corintios dice. Te cambia la estructura de pensamiento. A Dios no le interesa que tú le hagas producir una iglesia grande en número, sino que te enfrasque en enseñarles a ellos las dos cosas que Cristo dijo. Enséñales a que amen como yo. La transformación viene a eso, a enseñar la vida de Cristo. ¿A través de quién? De el amor. Siguiendo a Dios en el transcurso del día de hoy, me llamó la atención lo que Pablo dijo. ¿Dónde está la mirada de la iglesia? ¿Por qué el pastor vino a hablar de eternidad hoy? Porque el versículo que Dios me daba era: si ustedes resucitaron. Fíjense que como nunca antes hay gente enferma de la mente en este tiempo. ¿Cuántos están enfermos de ansiedad, de estrés, de pánico? ¿Por qué ha crecido? ¿Usted cree que eso es consecuencia de pandemia? No es consecuencia de pandemia, es consecuencia de una vida sin Dios. Porque Dios no se sustenta en eventos, es una comunión que produce en ti una revelación que te lleva a una acción. Por eso es que conocimiento no es lo mismo que información. Podemos estar hoy muy bien informados, pero te aseguro que tú vas a adquirir el conocimiento de esto cuando vayas a casa. Te tomarán meses poder entender cómo producir paciencia en tu propia vida. Porque el mundo te ha implantado que tú eres exitoso de acuerdo al modelo que el mundo quiere. ¿Cuántos de ustedes han tenido que lidiar con el descontento, que era la palabra que Dios me ministraba cuando yo venía para acá? Tenemos una iglesia insatisfecha, tratando de lograr cosas que Dios no le ha dicho. No disfrutan lo que Dios les está permitiendo. El contentamiento en nosotros no es una actitud constante del corazón, sino circunstancial. Viene porque algo cambia afuera. Y te vengo a decir algo. Pablo aprendió que su contentamiento estaba en conocer a Cristo y a este crucificado. Por eso fue que él dijo: aún estimo todas las cosas como basura. Usted ha pasado el currículum de Pablo. Pablo empezó siendo de todo y terminó ante los hombres volviéndose nada. Y ahí fue que él se sintió realizado. Pero a ti te han implantado tantas cosas siendo iglesia, de que tú tienes que lograr. Tu iglesia es grande. Si tu iglesia no tiene el número de fulano, tú te sientes triste. Si tú no alcanzas un número de likes, ya empiezan a golpearte emocionalmente.
Nosotros no respondemos a las exigencias del hombre, respondemos estrictamente a lo que Dios ha determinado. Pero ¿qué vamos a darle cuenta a Dios cuando empecemos a decirle a Dios que hicimos cosas y Dios nos diga: yo no te mandé a hacer eso? ¿Qué vamos a hacer? Es que hemos aprendido a rendir, pero no a obedecer. La transformación lo que trae en nosotros es una capacidad de oír para obediencia, no para ser visto. Pastores, ¿cómo le enseñamos a la iglesia a obedecer? Si los queremos impulsar a hacer cosas para Dios sin estar preparados en el ser. Es hora de detenernos nosotros y entender cómo vamos a edificar. Porque si yo edifico produciendo ego, ¿con qué cuenta le voy a dar a Dios? Si tú edificas tu vida ministerial en base a sueños tuyos y no estrictamente a oír la voz de Dios, ¿cómo le vamos a dar cuenta a Dios? ¿Cómo fue que Pablo llegó al entendimiento de decir dónde estaba la razón de su agradecimiento? Y eso, miren, déjeme decirle, tiene varias semanas golpeando mi mente. Porque estamos ante un sistema, pastores, que no nos permite muchas veces sentirnos agradecidos solamente con el hecho de tener a Cristo dentro. A veces no nos sentimos agradecidos con esa sola realidad. Si nos quitaran todo, estamos listos para decir: hágase con tu sierva lo que tú quieras. Para eso hay que llegar a un nivel de conocimiento de la eternidad y de quién es Cristo, donde entendamos que en nuestra vida nada pasa por casualidad. Todo lo que Dios está permitiendo es necesario. Pastores, ¿a dónde queremos llevar nosotros a la iglesia? ¿A un crecimiento hacia afuera? ¿O a una verdad revelada interna? Revisemos nuestras motivaciones a la hora de enseñarle. Porque si mi motivación de enseñarle a ustedes es de que este evento salga y de que la ruta de transformación se vuelva, no vale de nada lo que yo estoy haciendo. Entonces lo que necesitamos es revisar la razón del por qué tú estás aquí. Jesús, al final de todo lo que me dijo, diles que ellos son luz. Y a la iglesia la tiene ¿cuántos días meditando en eso? ¿Por qué? Porque es imposible que tú brilles donde está la luz. Y la luz no es para brillar. Yo no he visto que la luz misma diga: ay, yo brillo. ¿Usted ha visto un bombillo diciendo yo brillo? Él hace lo que ha sido determinado a hacer. Pero ay de nosotros si la luz nuestra no permite que la oscuridad de las personas se vean. La transformación nos enfrenta a nosotros mismos. Nos hace entender por qué estamos aquí en la tierra. Que no es para nosotros. No es para impresionar con un mensaje. No es para poner a la iglesia a decir: wow. Necesitamos temor de Dios otra vez. Temor genuino que no se compra en eventos. El temor a Dios hizo que cuando Juan en el capítulo 13 quisiera escribiera: y llegando el tiempo de Cristo pasar de este mundo al Padre. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que Cristo, sabiendo que el reino de Dios requería que los milagros se hicieran, dijo: hasta aquí llegó mi obra de hacer, ahora comienzo a manifestar lo que soy. ¿Qué es lo que el diablo ha buscado siempre de la iglesia? Moverla a la desobediencia, moverla a la rebelión, moverla a la insatisfacción, moverla al deseo de tu corazón, hasta el punto de hacerte sentir que lo peor que te ha pasado es ser cristiano, porque el proceso es muy duro. ¿A quién le ha pasado por la mente qué tan duro el proceso que después que se convirtió lo único que ha hecho es sufrir? ¿Sabe por qué? Porque el yo nuestro tiene que ser demolido y eso trae sufrimiento. Yo no he visto a ningún siervo de Dios que quede con un yo que responda a lo que Dios le permite. ¿Cuántas veces te defendiste de lo que Dios permitió?
¿Cuántas veces Dios te colocó en una posición para que tú mostraras a Cristo y tú mostraste a Moisés? Se habló de Moisés aquí, ¿verdad? ¿Ustedes saben qué fue lo que le quitó a Moisés entrar a la tierra prometida? Que cuando tuvo que mostrar el carácter de Dios no lo pudo mostrar. Cuando Moisés, Dios le dijo, háblale a la peña, no le dijo golpéala, le dijo háblale. Dios sabía perfectamente que él iba a tener que manifestar el carácter de Dios. ¿Cuál es el carácter de Dios que a ti te atrae y a mí me atrae? A muchos de nosotros nos atrae lo que Dios hace, pero nosotros necesitamos entender qué atrajo a Cristo del Padre cuando estaba en la tierra. Lo que el Padre era capaz de hacer, el Padre lo mandó a la cruz. El Padre le expuso a que la gente le vituperara. El Padre permitió que lo azotaran 39 veces. El Padre hizo que lo apedrearan en varias ocasiones, que tuvo que salir corriendo. Y algunos de nosotros vemos al siervo de Dios con un corazón altivo para decir: lo que a mí me está pasando es injusto. ¿Cuántas veces Dios nos colocó en una silla y hemos hablado y hemos dicho: es injusto lo que yo estoy viviendo? Nada de lo que Dios ha determinado con nosotros es injusto, porque somos la manifestación de Cristo en la tierra. ¿Cómo atraemos al hombre a la voluntad de Dios si nosotros mismos rechazamos obedecer a Dios cuando la cosa se pone difícil? La transformación trae un temple en el carácter donde no te mueven tus deseos, sino lo que Dios te ha dicho. La transformación no te permite vivir para egos. Cuando yo le hablaba al Señor de esto, Él me decía: pregúntale cuáles son las marcas. Yo le preguntaba: Señor, ¿pero por qué me dices eso? ¿Cuántas de nosotros hemos sido salpicados por la semilla de la vanidad? Y la vemos como parte normal en la iglesia. No. La transformación trae la pura santidad de la iglesia. Y a su esposa se le ha concedido que se vista. ¿De qué se va a vestir la novia? ¿De qué se va a vestir la novia? De brillante, lino fino, las obras justas. ¿Y cuáles son las obras justas de la iglesia? Cristo mismo. Iglesia, ponte de pie, porque yo le voy a entregar a Pastora Zoila, perdón. Y ella dirá que no soy pastora. Ella opera en los 5 ministerios en algunas ocasiones. La forma en la que Dios de las cosas puntuales que te voy a decir, la transformación no es una moda, ni es la venta de un libro. Pastores, si no encaramos el problema de la formación, dentro de muy poco tiempo vamos a tener un monstruo que no podremos cortarle la cabeza. Y la generación que viene va a perder un tiempo valiosísimo para mirar a Cristo en nosotros. Entonces yo quiero pedirte, iglesia, que me ayudes a orar. Fíjate que Dios no me ha permitido traer la alabanza en el orden que estaba pautado. ¿Y ustedes saben por qué? Porque una de las cosas que le hemos enseñado a la iglesia mal es a creer que Dios está porque se mueve en la alabanza. Y eso no nos ha permitido entender la gloria del Hijo. Hasta el día de hoy yo no he visto a Cristo que llegaba a los sitios y armaba una orquesta para cantar. En la Biblia no hay una sola, excepto una, cuando Cristo estaba a punto de morir, que cantó los salmos. Dios está en el lugar no porque se suene y que la gente caiga. Dios está porque tú estás aquí. Si eres hijo de Dios, eso es suficiente para mover el trono de Dios a la tierra. Y es hora de entender eso muy claro. La iglesia ha sido emocionada y entiende que Dios se mueve. Dios está y existe. En Él existimos y en Él nos movemos.
Yo quiero pedirle a profeta Zoila, mientras ella sube, yo oro por ti. ¿Hay un hermano a tu lado ahí? ¿Hay un hermano? Toma a un solo hermano, a uno. Y si lo conoces suficiente, quizás abrázale. Espíritu Santo de Dios, al menos que tú determines otra cosa, ya casi vamos saliendo de San Cristóbal. Yo te pido por la sanidad de las familias que están aquí, por un carácter que se parezca al de tu hijo. Yo te pido por la paciencia. ¿Quiénes de aquí son impacientes? Levanten sus manos, por favor, sin miedo ni vergüenza. Señor, si tu iglesia no ha aprendido a ser paciente, yo te pido que le enseñes. Pastor Mauricio, esperar con la actitud correcta es una de las formas de darle gloria a Dios de una manera única. No le damos gloria a Dios con el don solamente. Le damos gloria a Dios respetando lo que Dios ha determinado, sin querer cambiar la mano de Dios. Oro que no quieras cambiar lo que Dios ha determinado. Si estás cargado de ansiedad, es porque tomaste la carga en tus manos y estás edificando desde tu fuerza. Pastores, yo oro por ustedes y por mí, que el Espíritu Santo nos revele el poder para hacer lo que Dios dice en el Espíritu, no en la carne. Que de nosotros pueda emanar el fruto de la vid. Pastora, que venga sobre nosotras la sabiduría que hubo en el Señor, el cual no abrió su boca cuando Dios le impuso una carga que tenía que llevar. Y el Espíritu me está inquietando tanto. Semilla de rebelión en el corazón. Gente que cree que no debió pasarle lo que le pasó. No te impusieron una carga, Dios te hizo llevar la carga. Tienes que tomar lo que Dios ha determinado sin ningún tipo de miedo. Espíritu Santo, trae contentamiento en la vida de esta congregación que está aquí. Abre sus ojos para que conozcan la gratitud, para que entiendan por qué deben estar agradecidos. Forma sus corazones con la verdad de Dios. Forma sus corazones con tu verdad. Escribe en ellos las verdades que tienen que quedarse de lo que hemos hablado los tres pastores hasta ahora, y lo que hablará profeta Zoila. Que en este momento tu Espíritu Santo, que es Espíritu de verdad, pueda entrar en la mente y permitir que produzca vida en sus casas lo que se ha estado hablando.